Jóvenes, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a desarrollar el segundo video del tema mínimo común múltiplo y máximo común divisor, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios con planteamientos aplicados al mínimo común múltiplo y al máximo común divisor. A continuación pasaremos a resumir algunos conceptos. A continuación pasaremos a estudiar los ejercicios con planteamientos del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor. Aquí existen dos casos. El primer caso es aplicado al mínimo común múltiplo y este nos dice: se aplicará el mínimo común múltiplo en aquellos ejercicios en los que se quiera hallar el menor número de cosas, las frecuencias de coincidencia, repeticiones o encuentros. En este tipo de ejercicios nos van a hablar de cierto número de personas o de transportes que parten de un mismo punto. Y nos van a decir que la primera persona hará el viaje de ida y vuelta en un cierto tiempo, la segunda persona hará el mismo viaje de ida y vuelta en otro tiempo y la tercera persona hará el viaje de ida y vuelta en otro tiempo. También podría tratarse de autos o barcos que parten del mismo punto y que les lleva diferente tiempo en regresar al punto de partida. Entonces, aquí nos estarán preguntando qué tiempo tiene que pasar para que se produzca la primera coincidencia. Eso significa que las personas o los transportes tendrán que ir y venir constantemente y va a haber un tiempo en especial en donde ellos coincidan nuevamente en el punto de partida. Entonces estamos hablando de múltiplos de los tiempos de las personas o de los transportes. Y como tienen que coincidir en un mismo punto, entonces estamos hablando del múltiplo de tiempo común de dichas personas o transportes. Y como por lo general nos piden hallar el tiempo para un primer encuentro, ya que puede haber un segundo, tercero o cuarto o más encuentros, el primer encuentro sería el mínimo tiempo. Entonces se tratará del mínimo común múltiplo de los tiempos. A continuación pasaremos a estudiar el segundo caso y es aplicado al máximo común divisor. Y él nos dice: se aplicará el máximo común divisor en aquellos ejercicios en los que se quiera dividir o repartir objetos en partes iguales, pero de mayor tamaño posible. Entonces, en este tipo de ejercicios nos darán cantidades de objetos que tenemos que repartir en cantidades iguales. Entonces, esta cantidad igual a repartir tendría que ser divisible entre las cantidades de los objetos a repartir. Entonces estamos hablando de divisores. Y como esta cantidad tiene que ser la misma en los tres objetos, entonces estamos hablando del divisor común. Y además nos estarán preguntando cuál es la mayor cantidad a repartir. Entonces estaríamos en el caso del máximo común divisor. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice lo siguiente: en una fiesta se desea repartir 210 chocolates, 294 galletas y 420 caramelos entre los invitados, de tal forma que cada niño reciba una cantidad exacta de estas tres golosinas. Y nos están pidiendo hallar la mayor cantidad de niños a repartir y las golosinas que recibe cada uno. Entonces, como nos están hablando de tres golosinas y nos están dando la cantidad de cada uno de ellos y nos están diciendo repartir dichas golosinas en partes iguales pero a la mayor cantidad de niños posibles, entonces aquí estamos hablando de divisores comunes. Y como nos están pidiendo el máximo número de niños, entonces estamos en el caso de máximo común divisor. Entonces concluiremos que para hallar la mayor cantidad de niños, este será igual al máximo común divisor de las cantidades de dichas golosinas.
Aplicando el procedimiento para hallar el máximo común divisor de dichas cantidades, nosotros sabemos que dichas cantidades se colocarán en forma horizontal. 210 chocolates. Después nos dicen 294 galletas. Y también repartiremos 420 caramelos. Muy bien. Nosotros sabemos que para hallar el máximo común divisor de tres números se tendrá que obtener los factores primos comunes, solamente los comunes. Entonces, comenzando con el primer factor primo, que es el 2, nos preguntamos si estas tres cantidades son divisibles entre 2. Y nosotros sabemos por criterio de divisibilidad por 2 que para que un número sea divisible entre 2, su última cifra tendrá que ser par o terminar en 0. Y como podemos observar, la primera y la tercera cantidad terminan en 0. Serán divisibles por 2. Y la segunda cantidad termina en la cifra 4, cifra par. También será divisible entre 2. Entonces, dividiendo 210 entre 2, eso me da 105. Dividiendo 294 entre 2, eso me da 147. Y dividiendo 420 entre 2, eso me da 210. Y nos preguntaremos nuevamente si estas tres cantidades son divisibles entre 2. Y como nosotros sabemos del criterio de divisibilidad, podemos observar que la primera cantidad termina en 5, no es una cifra par. Por tal motivo, el factor primo 2 no será factor primo común de dichas cantidades. Luego pasamos al factor primo 3 y nos preguntamos si dichas cantidades son divisibles entre 3. Y nosotros sabemos por el criterio de la divisibilidad por 3 que un número será divisible por 3 si la suma de todas sus cifras es divisible entre 3. Y si sumamos las cifras del primer número, sería 1 más 0 es 1 y 1 más 5 es 6. Y 6 es divisible entre 3. Sumamos las cifras del segundo número, 1 más 4 es 5 y 5 más 7 es 12. Y 12 es divisible entre 3. Y sumamos las cifras de la tercera cantidad, tercer número, 2 más 1 3 y 3 más 0 es 3. Y 3 es divisible entre 3. Entonces observamos que dichas cantidades son divisibles entre 3. Dividiendo 105 entre 3, eso me da 35. 147 entre 3, eso me da 49. Y 210 entre 3, eso me da 70. Luego nos preguntamos si las nuevas cantidades son divisibles entre 3. Sumamos las cifras de la primera cantidad, 3 más 5 es 8 y 8 no es divisible entre 3. Entonces diremos que el 3 ya no será factor primo común. Ahora pasamos al factor primo 5 y nos preguntamos si dichas cantidades son divisibles entre 5. Y nosotros sabemos por el criterio de la divisibilidad por 5 que un número será divisible por 5 si su última cifra es 5 o es 0. Y como podemos observar, el segundo número no termina su última cifra ni en 5 ni en 0. Por tal motivo no será divisible entre 5. Entonces el 5 no será un factor primo común. Ahora pasamos al factor primo 7. Y como podemos darnos cuenta, estas tres cantidades son divisibles entre 7. Entonces, dividiéndolos entre 7, diremos 35 entre 7, eso me da 5. 49 entre 7, eso me da 7, y 70 entre 7, eso me da 10. Y como podemos observar, estas tres cantidades son primos entre sí. Es decir, que van a tener como divisor común a la unidad. Entonces concluiríamos lo siguiente, que los únicos factores primos comunes obtenidos serían estos de aquí. Por tal motivo, diremos que el máximo común divisor de las cantidades 210, 294 y 420, que son las cantidades de las golosinas, me determinarán la cantidad máxima de niños a repartir.
Y en este caso se calcula multiplicando los factores primos comunes. 2 por 3 y por 7. Y nosotros sabemos que ese producto nos está dando 2 por 3, 6 y 6 por 7, 42. Entonces, la cantidad máxima de niños a repartir dichas golosinas sería de 42 niños. Muy bien. Y además nos están preguntando cuántas golosinas recibe cada uno, es decir, cada niño. Entonces, para hallar la cantidad de chocolates que recibe cada niño, eso se calcula dividiendo la cantidad total de chocolates, que es 210, entre la máxima cantidad de niños a repartir, que es igual a 42. Y nosotros sabemos que 210 entre 42, eso me da 5 chocolates. Es decir, que cada niño está recibiendo 5 chocolates. De igual manera, para hallar la cantidad de galletas que recibe cada niño, se calcula dividiendo la cantidad total de galletas, que es 294, entre la cantidad total de niños a repartir, que es 42. Y nosotros sabemos que 294 entre 42, eso me da 7 galletas. Es lo que recibe cada niño. De igual manera, hacemos para la cantidad de caramelos a repartir. Entonces, la cantidad de caramelos que recibe cada niño se calcula dividiendo la cantidad total de caramelos, que en este caso es 420, entre la cantidad total de niños a repartir, que es 42. Nosotros sabemos que 420 entre 42, eso es 10 caramelos, la cantidad de caramelos que recibe cada niño. Y como podemos observar, las cantidades de golosinas que recibe cada niño, en este caso 5 chocolates, 7 galletas y 10 caramelos, coinciden con las cantidades finales obtenidas al hallar el máximo común divisor. Y como podemos observar, son estas cantidades que son primos entre sí. Y como observamos, en la columna de chocolates encontramos 5. Eso significa que cada niño recibirá 5 chocolates. En la columna de galletas obtenemos 7. Eso significa que cada niño obtiene 7 galletas. Y en la columna de caramelos obtenemos 10. Y eso significa que cada niño obtiene 10 caramelos. Y esa sería la forma más rápida para obtener la cantidad de golosinas que obtiene cada niño. Entonces, finalmente, respondiendo a la última pregunta, la cual nos dice hallar la cantidad de golosinas que recibe cada uno, es decir, cada niño, entonces diremos que el número de golosinas que recibe cada niño sería sumar los 5 chocolates más las 7 galletas, y ahí van 12 golosinas, y más los 10 caramelos. Y 12 más 10, eso me da 22 golosinas. Y esa será la cantidad de golosinas que recibe cada niño. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y este nos dice: el futbolista Cristiano Ronaldo, más conocido como CR7, en su mansión desea plantar árboles de pino en todo el perímetro rectangular de 105 metros por 195 metros, de manera que los árboles estén a una misma distancia y haya un árbol en cada esquina. Nos están pidiendo hallar la menor cantidad de pinos que se puedan plantar y su separación. Como nos están diciendo que el futbolista Cristiano Ronaldo quiere plantar pinos en todo el perímetro de su mansión, y además nos están diciendo que esta cantidad de pinos
tiene que ser la menor posible, entonces por lógica se tendría que cumplir que la distancia entre pinos tendría que ser la mayor posible. Entonces, dicha distancia, que tiene que ser la mayor posible, tendrá que ser divisible de las longitudes del perímetro de su mansión. Tendrá que ser divisible entre 105 y 195. Y como es la máxima distancia entre pinos, entonces dicha distancia se calculará como el máximo común divisor de las dimensiones del terreno de la mansión. Entonces, aplicando el procedimiento del máximo común divisor a dichas longitudes, entonces nosotros sabemos que se alineará en forma horizontal el ancho, que es de 105 metros, y el largo, que es de 195 metros. A continuación se procede a determinar los factores primos comunes de dichas cantidades, comenzando por el factor primo 2, y nos preguntamos si dichas cantidades son divisibles entre 2. Y como podemos observar por criterio de divisibilidad por 2, estos números o estas cantidades tendrán que terminar en una cifra par o ser 0. Y como podemos observar, la última cifra de estos números es impar. Por tal motivo, no serán divisibles entre 2. Entonces pasamos al siguiente factor primo 3 y nos preguntamos si dichos números son divisibles entre 3. Y el criterio de la divisibilidad entre 3 me dice que la suma de todas sus cifras tiene que ser divisible entre 3. Entonces, si sumamos todas las cifras de la primera cantidad, 1 más 0 es 1, y 1 más 5 es 6, y 6 es divisible entre 3. Pasamos a sumar las cifras de la segunda cantidad. Sería 1 más 9 es 10, y 10 más 5 es 15, y también es divisible entre 3. Entonces, el factor primo 3 será factor común. Entonces, dividiendo 105 entre 3, eso me da 35. Dividiendo 195 entre 3, eso me da 65. Muy bien. A continuación nos preguntamos si dichas cantidades son divisibles entre 3. Entonces, sumando todas sus cifras, nos damos cuenta que la primera cantidad suma 3 más 5 es 8. Y 8 no es divisible entre 3. Entonces, el 3 ya no será factor común primo común. Ahora pasamos al factor primo 5 y nos preguntamos si dichas cantidades son divisibles entre 5. Y por el criterio de la divisibilidad por 5, nosotros sabemos que serán divisibles por 5 aquellos números que terminen en 0 o en 5. Y como podemos observar, dichos números terminan en 5. Entonces serán divisibles entre 5. Será factor primo común. Dividiendo 35 entre 5, eso me da 7. Dividiendo 65 entre 5, eso me da 13. Y como podemos observar, las cantidades 7 y 13 son primos entre sí, ya que tienen como divisor común a la unidad. Entonces son 13. Y cuando obtenemos números primos entre sí, diremos que estos serán todos los factores primos comunes. Entonces, como hemos dicho, que la separación máxima entre árboles viene determinado por el máximo común divisor de las dimensiones de la mansión de Cristiano Ronaldo, que son de 105 metros y de 195 metros. Y nosotros sabemos que el máximo común divisor se obtiene multiplicando los factores primos comunes. Y eso es 3 por 5. Y como podemos observar, 3 por 5 me da 15. Entonces la separación máxima de pinos será de 15 metros. Muy bien. Perfecto. Pero eso no nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es hallar la menor cantidad de pinos. Entonces diremos las separaciones que se obtiene en el ancho
serían las siguientes, o se calcula de la siguiente manera, dividiendo la longitud del ancho de la mansión, que es de 105 metros, entre la separación entre pinos, que es de 15 metros, la separación máxima. Y si nosotros dividimos 105 entre 15, eso me da 7 separaciones. Y si nosotros tuviéramos en el ancho, y lo representamos por esta línea, tuviéramos dos separaciones, 1 y 2, entonces se podrá plantar a partir de las esquinas 1, 2, 3 pinos. Entonces por dos separaciones obtengo 3 pinos. ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos obtenido 3 separaciones? 1, 2, 3. Entonces hubiésemos plantado a partir de las esquinas 1, 2, 3, 4 pinos. Entonces la cantidad de pinos se obtiene aumentando 1 al número de separaciones. Entonces, como acá hay 7 separaciones en el ancho, entonces en el ancho se plantarán 8 pinos, considerando las esquinas. De la misma manera podemos hallar la separación obtenida en el largo de la mansión, y esta se obtiene dividiendo el largo de la mansión, que es 195 metros, entre la separación entre pinos, que es de 15 metros. Dividiendo 195 entre 15, eso me da 13 separaciones. Y como hemos dicho, la cantidad de pinos es 1 más que el número de separaciones, entonces en el largo se plantarán 14 pinos a partir de los extremos. Es decir, considerando los árboles que parten de las esquinas. Entonces, para hallar la mínima cantidad de pinos plantados en todo el perímetro de la mansión de Cristiano Ronaldo, se calcula de la siguiente manera. Número de pinos a plantar será igual, como contamos con dos anchos, sería 2 por 8 pinos que hay en cada ancho, más, como hay dos longitudes que son de largo, sería 2 por 14 pinos que hay en cada largo. Pero acá le tenemos que descontar 4 pinos, ya que como tanto en el ancho como en el largo estamos contando 2 veces un mismo pino, entonces descontando menos 4 pinos, eso me dará la cantidad mínima de pinos que deberá plantar Cristiano Ronaldo en el perímetro de su mansión. Realizando las operaciones, 2 por 8, eso me da 16, 2 por 14, eso me da 28, y 28 más 16, eso me da 44, y 44 menos 4, eso es 40 pinos. Y esa sería la respuesta. A continuación pasamos a resolver el ejercicio número 3, y este nos dice: las escuderías Ferrari, McLaren y Williams participan en una competición de automodelismo. Sus autos corren por un circuito circular de 240 metros de longitud y partiendo al mismo tiempo con velocidades de 6 metros por segundo, 5 metros por segundo y 4 metros por segundo respectivamente. Nos está pidiendo hallar el tiempo que debe transcurrir para que los 3 autos se encuentren por séptima vez en el punto de partida. Entonces, aquí nos están hablando de encuentros, de que los autos se deben encontrar nuevamente en el punto de partida. Por lo general, este tipo de ejercicios
se resuelve hallando primero el tiempo que transcurre para un primer encuentro. Y ese tiempo que transcurre para este primer encuentro se calculará como el mínimo común múltiplo de los tiempos que demoran cada auto en dar una vuelta al circuito. Entonces, primero tendríamos que hallar dichos tiempos. Y nosotros sabemos que para hallar dichos tiempos tendríamos que aplicar la fórmula del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme, aplicado en física. Nosotros sabemos que el tiempo que emplea el auto de la escudería Ferrari en dar una vuelta alrededor del circuito se calcula como el espacio recorrido, es decir, la longitud del circuito circular, que es 240 metros, entre la velocidad de dicho auto, que es de 6 metros por segundo. Muy bien. Entonces, el tiempo que demora en dar una vuelta el auto de la escudería Ferrari se calcula dividiendo 240 entre 6, y eso es 40 segundos. De igual manera, hallamos el tiempo que emplea el auto de la escudería McLaren para dar una vuelta. Se calcula el espacio recorrido, es decir, la longitud del circuito circular, que es 240 metros, entre la velocidad del auto de la escudería McLaren, que es de 5 metros por segundo. Dividiendo 240 entre 5, eso me da 48 segundos. Y finalmente hallamos el tiempo empleado en dar una vuelta por el auto de la escudería Williams. Y eso se calcula dividiendo el espacio, es decir, la longitud del circuito circular, que es de 240 metros, entre la velocidad del auto de la escudería Williams, que es de 4 metros por segundo. Dividiendo 240 entre 4, eso me da 60 segundos. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, que por lo general primero se debe determinar el tiempo que transcurre para un primer encuentro, y este se calcula hallando el mínimo común múltiplo de los tiempos que demoran los autos en dar una vuelta. Entonces, aplicándole el mínimo común múltiplo a estas cantidades, el procedimiento nos dice alinear horizontalmente dichas cantidades 40, 48 y 60, y a continuación obtenemos factores primos comunes y no comunes a dichas cantidades. Comenzando con el factor primo 2, decimos 40 entre 2, eso me da 20, 48 entre 2, eso me da 24, y 60 entre 2, eso me da 30. Como han sido divisibles las tres cantidades, diremos que será un factor primo común. Pasamos a dividir nuevamente con el factor primo 2 a las nuevas cantidades. 20 entre 2, eso me da 10, 24 entre 2, eso me da 12, y 30 entre 2, eso me da 15. Y como podemos observar, estas tres cantidades han sido divisibles entre 2, entonces será un factor primo común. Seguimos dividiendo entre 2. Mitad de 10 es 5, mitad de 2 es 6, y como 15 no tiene mitad, lo bajamos igual. Entonces diremos que este factor es un factor primo no común. Seguimos sacándole mitad. Como 5 no tiene mitad, lo bajamos igual. Mitad de 6 es 3. Y como 15 no tiene mitad, lo bajamos igual. Y como podemos observar, este nuevo 2 es un factor primo no común. Y como podemos observar, estas tres cantidades no tienen mitad. Entonces pasamos a factor primo 3 y nos preguntamos si tienen tercia, si son divisibles entre 3.
Como el 5 no es divisible entre 3, lo bajamos igual. El 3 sí es divisible, 3 entre 3 me da 1. Y el 15 sí es divisible, 15 entre 3 me da 5. Muy bien. Como podemos observar, estas dos cantidades no son divisibles entre 3, entonces pasamos al siguiente factor primo, que es 5. Entonces diremos 5 entre 5, eso me da 1, y 5 entre 5, eso me da 1. Entonces será factor primo no común, ya que solamente dividió a estas dos cantidades. Y como hemos dicho, el mínimo común múltiplo de dichas cantidades, es decir, de los tiempos 40, 48 y 60, que son los tiempos que demoran en dar una vuelta, dichos autos me determinarán el tiempo que debe transcurrir para que dichos autos se encuentren por primera vez. Y eso será igual al producto de los factores primos comunes y no comunes. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2. Eso es 2 a la cuarta por 3 y por 5. Muy bien. Resolviendo esa operación, nosotros sabemos que 2 a la cuarta es 16. 16 por 3 es 48. Y 48 por 5 me da 240 segundos. Entonces se demorará 240 segundos para que se produzca el primer encuentro. Y si nosotros queremos pasar de segundos a minutos, nosotros sabemos por equivalencia que un minuto es 60 segundos. Entonces, transformando a minutos, sería 240 entre 60, eso me da 4 minutos. Entonces, ese es el tiempo que transcurrirá para el primer encuentro. Pero a nosotros no nos están pidiendo el tiempo que transcurre para un primer encuentro en el punto de partida, sino nos están pidiendo el tiempo que transcurre para el séptimo encuentro en el punto de partida. Y eso es muy sencillo. Entonces diremos que el tiempo que transcurre para el séptimo encuentro se determina simplemente multiplicando 7 por los 4 minutos. Y nosotros sabemos que 7 por 4, eso me da 28 minutos. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Y este nos dice, se desea enlosar un salón rectangular de 10.20 metros por 22.20 metros, con losetas cuadradas las más grandes posibles. Y nos están pidiendo hallar la medida de la loseta y cuántas de estas se necesitan. Entonces, como vamos a colocar losetas en las dimensiones del salón, quiere decir que la longitud o la medida de la loseta tendrá que ser divisor de dichas dimensiones del salón. Es decir, que tendrá que ser divisible tanto por el ancho y tanto por el largo. Pero para que la longitud de la loseta sea divisible entre estas dos dimensiones, entonces tendrá que ser el divisor común de dichas dimensiones. Y como nos están pidiendo hallar el tamaño máximo de la loseta, entonces estamos en el caso del máximo común divisor. Entonces, el tamaño de la loseta o la longitud de la loseta se determina calculando el máximo común divisor de las dimensiones del salón. Entonces, aplicando el máximo común divisor a dichas dimensiones, nosotros sabemos que el procedimiento nos dice lo siguiente. Se alinearán las dimensiones del salón rectangular. Como está en metros, sería conveniente pasarlo a centímetros. Entonces, pasando a centímetros, el ancho del salón sería multiplicarlo por 100. Y 10.20 por 100, eso me da 1020 centímetros. Luego colocamos el largo, que está en metros, pasado
a centímetros sería multiplicarlo por 100, ya que un metro equivale a 100 centímetros. Sería 22.20 por 100, eso me da 2220 centímetros. Muy bien. Como vamos a hallar el máximo común divisor de dichas cantidades, entonces vamos a tomar en cuenta solo los factores primos comunes. Entonces, comenzando por el primer factor común, que es 2, diremos lo siguiente. Dichos números tendrán mitad, y sí, por el criterio de la divisibilidad, tendrán mitad los que terminan en cifra par o 0. Como estas dos cifras terminan en 0, entonces tendrán mitad. Dividiendo 1020 entre 2, eso sería 510. Dividiendo 2220 entre 2, eso me da 1110. Muy bien. Y como las nuevas cifras terminan en 0, también tendrán mitad. Entonces, dividiéndolo por el factor primo 2, que también será común para ambos, diremos 510 entre 2, eso me da 255. De igual manera, dividiendo 1110 entre 2, eso me da 555. Muy bien. Y como podemos darnos cuenta, estas dos cantidades tienen como última cifra a un número impar, entonces ya no será divisible entre 2. Ahora pasamos a dividir a dichos números por el factor primo 3. Y nosotros sabemos, para que estos números sean divisibles entre 3, la suma de todas sus cifras también tendrá que ser divisible entre 3. Sumándole todas las cifras a la primera cantidad, será 2 más 5, 7, y 7 más 5 es 12. Será divisible entre 3. La otra sería 5 más 5, 10, y 10 más 5, 15. Y 15 es divisible entre 3. Entonces será un factor primo común. Dividiendo 255 entre 3, me da 85. Dividiendo 555 entre 3, esto me da 185. Muy bien. Ahora nos preguntamos si estas dos cantidades son divisibles entre 3. Entonces le sumamos las cifras a dicho número. 8 más 5 es 13. Y 13 no es divisible entre 3. Por tal motivo no se considerará el factor primo 3, ya que no es factor primo común. Entonces pasamos al factor primo 5. Y nosotros sabemos, por el criterio de la divisibilidad por 5, que serán divisibles entre 5 aquellos números que terminen en 5 o 0. Es decir, que su última cifra sea 5 o 0. Y como podemos observar, estos dos números tienen como última cifra al número 5. Entonces serán divisibles entre 5. Entonces el 5 será factor común primo. Y dividiendo 85 entre 5, eso me da 17. Dividiendo 185 entre 5, eso me da 37. Y como podemos observar, estas dos últimas cantidades son números primos entre sí. Es decir, que tendrán como único divisor común a la unidad. Entonces, cuando llegamos a cantidades que son primas entre sí, entonces diremos que este será todos los factores primos comunes. Entonces, como hemos dicho, el máximo común divisor de las dimensiones del salón que son de 1020 centímetros de ancho y de 2220 centímetros de largo, me determinará la longitud de la loseta, pero de mayor tamaño. Y nosotros sabemos que el máximo común divisor de dichas dimensiones se calcula multiplicando los factores primos comunes, que son 2 por 2, y eso me da 2 al cuadrado, por 3 y por 5. Realizando esa operación, estaríamos obteniendo que 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12 y 12 por 5 es 60. Entonces la máxima longitud de la loseta a colocar en el salón será de 60
centímetros. Muy bien. Además nos están diciendo cuántas losetas entrarán en dicho salón. Entonces, para hallar la cantidad de losetas que hay en dicho salón, vamos a determinar el número de losetas que entra en el ancho y además el número de losetas que entra en el largo del salón. Como veíamos, el número de losetas que entra en el ancho es dividiendo el ancho del salón, que es 1020 centímetros, entre 60 centímetros, el lado de la loseta. Dividiendo 1020 entre 60, eso me da 17 losetas en el ancho. De igual manera, para hallar la cantidad de losetas que va a caber en el largo del salón, se dividirá la dimensión del largo, que es 2220 centímetros, entre la longitud de la loseta, que en este caso es 60 centímetros. Dividiendo 2220 entre 60, eso me da 37 losetas. Muy bien. Entonces, como podemos observar, tenemos 17 losetas en el ancho y 37 losetas en el largo. Y finalmente, para hallar la cantidad de losetas que entra en el salón, diremos lo siguiente, que se calcula el número de losetas como el producto de las losetas que van en el ancho, que son 17, por el número de losetas que va en el largo, que es 37. Y ese producto me está dando 629 losetas. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Y este nos dice: se cuenta con bloques de Lego cuyas dimensiones son 1.2 centímetros por 1.8 centímetros por 4.5 centímetros, y nos están pidiendo hallar la cantidad de bloques que se necesitan para construir el cubo más pequeño posible. Aquí hemos tratado de representar el cubo a formar a partir de los bloques de Lego. Las dimensiones de dicho bloque lo hemos pasado a milímetros. Entonces, las dimensiones serían 12 milímetros, 18 milímetros y 45 milímetros. Entonces, si queremos formar un cubo, nosotros sabemos que el cubo es un sólido regular, es decir, que tiene todas sus dimensiones iguales. Es decir, que esta arista medirá L, que esta arista medirá L, que esta arista medirá L, es decir, todas sus aristas van a medir L. Entonces, para que quepa una cantidad exacta de bloques en dichas dimensiones iguales, se tiene que cumplir que esta arista L tiene que ser múltiplo de 12. Además, esta arista L también tendrá que ser múltiplo de 18. Y también la tercera dimensión, es decir, esta arista L tendrá que ser múltiplo de 45. Entonces, como los múltiplos tienen que ser iguales, entonces estamos en el múltiplo común. Y como nos están pidiendo hallar el cubo de menor tamaño, entonces estamos en el caso del mínimo común múltiplo. Entonces, para determinar la arista L mínimo de este cubo, este se calculará hallando el mínimo común múltiplo de las dimensiones del cubo de Lego. Entonces, aplicando el mínimo común múltiplo a dichas dimensiones de Lego, que en este caso es 12, 18 y 45, el procedimiento nos dice lo siguiente: alinear en forma horizontal dichas cantidades. Paso siguiente: se obtendrán los factores
primos comunes y no comunes de dichos números. Entonces, comenzando por el factor primo 2, diremos mitad de 12 es 6, mitad de 18 es 9, y como 45 no tiene mitad, lo bajamos igual. Entonces el 2 es un factor primo no común. Seguimos sacando mitad y como podemos observar, 6 tiene mitad, que es 3. Como el 9 no tiene mitad, lo bajamos igual. De igual manera, el 45 no tiene mitad, lo bajamos igual. Muy bien. Como podemos observar, estas tres cantidades ya no tienen mitad. Entonces pasamos al factor primo 3. Y decimos, el 3 tendrá tercia o será divisible entre 3. Y sí, eso es 1. El 9 será divisible entre 3 y también es divisible. 9 entre 3 es 3. De la misma manera, 45 es divisible entre 3. 45 entre 3, eso me da 15. Entonces, este 3 será factor primo común. Continuamos sacando tercia. Decimos, tercia de 3 es 1 y tercia de 15 es 5. Como observamos, el 3 es un factor primo no común. Y terminamos con la última cantidad, la cual tiene quinta. Sacándole quinta, quinta de 5 es 1. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, para hallar la longitud mínima de la arista de dicho cubo a formar con bloques de Lego, este se calcula como el mínimo común múltiplo de las dimensiones del bloque de Lego, que son de 12 milímetros, 18 milímetros y 45 milímetros. Muy bien. Y nosotros sabemos que para hallar el mínimo común múltiplo se tendrán que multiplicar los factores primos comunes y no comunes. Entonces sería 2 por 2, eso me da 2 al cuadrado. 3 por 3, eso me da 3 al cuadrado. Y completamos con el factor primo 5. Muy bien. Desarrollando esa multiplicación, nosotros sabemos que 2 al cuadrado, eso me da 4. Y 3 al cuadrado, eso me da 9. Y 9 por 4 es 36. Y 36 por 5, eso me da 180 milímetros. El cual sería la arista mínima del cubo a formar. Además, nos están pidiendo hallar la cantidad de bloques de Lego que se utilizaron para formar dicho cubo. Entonces, para determinar la cantidad de bloques de Lego, entonces diremos que el número de bloques se calcula dividiendo el volumen del cubo formado de arista L, que nosotros sabemos que por geometría sería L al cubo, pero como L vale 180, sería multiplicar 3 veces 180 milímetros. 180 por 180 por 180 entre el volumen de la pieza de Lego. En este caso se calcula multiplicando sus tres dimensiones. Sería 12 milímetros por 18 milímetros y por 45 milímetros. Realizando la simplificación del caso, diremos lo siguiente. Doceava de 2 es 1 y doceava de 180, eso me da 15. 18ava de 18, eso es 1, y 18ava de 180, eso me da 10. 45ava de 45 es 1 y 45ava de 180, eso me da 4. Entonces diremos que la cantidad de bloques de Lego utilizados para formar el cubo pedido sería simplemente multiplicar 15 por 10 y eso me da 150, y 150 por 4, eso me da 600 bloques de Legos utilizados. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y este nos dice: Neymar asiste al Teatro Real de Madrid cada 12 días, Messi va cada 8 días y Ronaldo va cada 6 días. Si para el aniversario del teatro fueron invitados los tres ídolos, nos están pidiendo
hallar dentro de cuántos días volverán a estar juntos en el teatro por quinta vez. Entonces, aquí estamos frente a un ejercicio de repeticiones y coincidencias, porque nos están pidiendo que hallemos el tiempo que tiene que transcurrir para que dichos ídolos se encuentren por quinta vez luego de haber asistido por primera vez al aniversario del Teatro Real de Madrid. Entonces estamos en el caso de mínimo común múltiplo, ya que para resolver este tipo de ejercicios primero se hallará el tiempo que transcurre para que dichos ídolos se encuentren por primera vez, o sea, el tiempo mínimo. Entonces, el tiempo que transcurre para que se encuentren por primera vez se determinará hallando el mínimo común múltiplo de los tiempos utilizados por los tres ídolos para ir al teatro. Entonces, aplicando el mínimo común múltiplo a dichos tiempos, el procedimiento me dice lo siguiente: alinear en forma horizontal dichos tiempos. Y nos dicen que Neymar asiste cada 12 días. También nos dicen que Messi asiste cada 8 días. Y que Ronaldo asiste al Teatro Real de Madrid cada 6 días. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo de dichas cantidades, tendremos que hallar los factores primos comunes y no comunes. Entonces, comenzando por el factor primo 2, diremos lo siguiente: mitad de 12, eso me da 6, mitad de 8, eso me da 4, mitad de 6, eso me da 3. Y como podemos observar, dividieron a las tres cantidades, por tal motivo, el 2 es un factor primo común. Luego continuamos con el factor primo 2 y decimos mitad de 6, eso me da 3, mitad de 4, eso me da 2, y como 3 no tiene mitad, se lo baja igual. Entonces diremos que este factor primo 2 es un factor primo no común, ya que no dividió a las tres cantidades. Continuamos sacando mitad, y como 3 no tiene mitad, lo bajamos igual. Mitad de 2 es 1, y como este 3 no tiene mitad, lo bajamos igual. Y como observamos, este nuevo factor primo 2 también será un factor primo no común, ya que no dividió a todas las cantidades. Y terminamos con el factor primo 3. Y decimos 3 entre 3, eso me da 1. 3 entre 3, eso me da 1. También observamos que este factor primo es un factor primo no común, ya que no dividió a las tres cantidades. Entonces, diremos lo siguiente: que el tiempo que transcurre para que se produzca un primer encuentro después del aniversario de dicho teatro de estos tres ídolos será igual al mínimo común múltiplo de los tiempos que emplean dichos ídolos para ir al teatro. 12 días Neymar, después de 8 días Messi y después de 6 días Ronaldo. Muy bien, y nosotros sabemos que el mínimo común múltiplo se calcula como el producto de los factores primos comunes y no comunes. Entonces sería 2 por 2 por 2, eso me da 2 al cubo por el factor primo 3. Resolviendo esa operación, nosotros sabemos que 2 al cubo es 8, y 8 por 3, eso me da 24. Entonces, el tiempo que debe transcurrir para que se produzca ese primer encuentro después del aniversario será de 24 días. Muy bien, pero a nosotros no nos están pidiendo el primer encuentro, sino nos están preguntando para el quinto encuentro, o sea, para que se encuentren por quinta vez. Entonces, tiempo del quinto encuentro se calcula simplemente multiplicando por 5 el tiempo del primer encuentro. Sería 5 por 24. Y nosotros sabemos que ese producto de 5 por 24 me da
120 días. Pasando estos días a meses, nosotros sabemos que por equivalencia un mes trae 30 días. Entonces, el tiempo empleado para que se produzca el quinto encuentro sería 120 entre 30, y eso es 4 meses. Eso significa que después de 4 meses se producirá el quinto encuentro, y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7, y este nos dice hallar la cantidad de botellas cuya capacidad sea máxima para vaciar el contenido de 3 barriles de vino de 198 litros, 210 litros y 312 litros, de tal manera que no sobre ni falte vino para llenar todas las botellas. Entonces aquí nos están pidiendo la capacidad de las botellas que se deben usar para vaciar estos 3 barriles de vino. Entonces dicha capacidad de las botellas tendrá que ser el divisor de estos volúmenes de los 3 barriles. Y como cada barril tiene que llenar una cantidad exacta de botellas, entonces esta capacidad tendrá que ser un divisor común de los volúmenes de vino de dichos barriles. Y como nos están pidiendo hallar la capacidad máxima de dichas botellas, entonces estamos en el caso del máximo común divisor. Entonces, para hallar la capacidad máxima de dichas botellas, esta se calcula hallando el máximo común divisor de los volúmenes de los 3 barriles. Entonces, aplicando el procedimiento para hallar el máximo común divisor, este nos dice alinear en forma horizontal dichos volúmenes. 198 litros para el primer barril, 210 litros para el segundo barril y 312 litros para el tercer barril. Y nosotros sabemos que para hallar el máximo común divisor de dichos volúmenes se tendrá que hallar los factores primos comunes y solamente comunes. Entonces, comenzando con el factor primo 2, diremos estos 3 volúmenes serán divisibles entre 2, y nosotros sabemos por el criterio de la divisibilidad por 2 que un número será divisible entre 2 si su última cifra es par o termina en 0. Y como podemos observar, el primer volumen, su última cifra es un número par, entonces tendrá mitad. 198 entre 2, eso me da 99. El segundo volumen también es divisible entre 2 porque su última cifra termina en 0. Entonces 210 entre 2, eso me da 105. Y el tercer volumen de vino, su última cifra también es par, entonces es divisible entre 2. 302 entre 2, eso me da 156. Entonces diremos que el 2 es un factor primo común. A continuación probamos nuevamente con el factor primo 2. Y como podemos observar, la primera cantidad, su última cifra es cifra impar, es decir, no es divisible entre 2. Entonces ya no será el 2 factor primo común. Y ahora pasaremos al factor primo 3. Y por criterio de divisibilidad por 3, este nos dice que un número será divisible por 3 si la suma de todas sus cifras es divisible entre 3. Probando con la primera cantidad, sumando todas sus cifras, 9 más 9 me da 18, es divisible entre 3. Con la segunda cantidad, sumando todas sus cifras, 1 más 0 es 1 y 1 más 5 es 6, también es divisible entre 3. Y probando con la tercera cantidad, sumando todas sus cifras, 1 más 5 es 6 y 6 más 6 es 12, también es divisible entre 3. Entonces, colocamos el factor primo 3, que será factor primo común. Dividiendo 99 entre 3, eso me da 33. 105 entre 3, eso es 35. Y dividiendo 153 entre 3, eso me da 52. Y como podemos observar, estas 3 cantidades son primos entre sí. Es decir, que van a tener como divisor común a la unidad. Y cuando sucede esto, decimos que los únicos factores primos comunes que existen son estos dos. Entonces diremos que la capacidad máxima de dichas botellas se calcula como el máximo común divisor de los volúmenes de cada barril.
del primer barril es 198 litros de vino, del segundo barril es 210 litros de vino y del tercer barril es 312 litros de vino. Entonces, el máximo común divisor se calcula como el producto de los factores primos comunes, es decir, de 2 por 3. Realizando la operación, realizando la multiplicación, esto me da 2 por 3, 6. Entonces, el volumen máximo de las botellas será de 6 litros. Y esta será una de las respuestas. Pero también nos están pidiendo que hallemos la cantidad total de botellas que tenemos que utilizar para vaciar exactamente estos 3 barriles de tal manera que no sobre ni falte vino. Entonces, primero pasaremos a calcular la cantidad de botellas que se utiliza para vaciar el primer barril. Entonces, el número de botellas del primer barril sería de la siguiente manera. Se calcula dividiendo el volumen de vino del primer barril, que es 198 litros, entre la capacidad máxima de cada botella, que es de 6 litros. Entonces, esa división me da 198 entre 6, 33 botellas. Muy bien. De igual manera, para calcular el número de botellas que se necesitan para vaciar el segundo barril, se calcula dividiendo el volumen del segundo barril, que es de 210 litros, entre la capacidad máxima de las botellas, que es de 6 litros. Nosotros sabemos que 210 entre 6, eso me da 35. Muy bien. Y finalmente hallamos la cantidad de botellas que se necesita para vaciar el tercer barril de vino. Y eso se calcula de la misma manera. Dividiendo el volumen de vino del tercer barril, que es de 312 litros, entre la capacidad máxima de las botellas, que es de 6 litros. Y nosotros sabemos que 312 entre 6, eso me da 52 botellas. Muy bien. Y como nos están pidiendo hallar la cantidad total de botellas para vaciar el volumen de vino de los 3 barriles, entonces sumando estas 3 cantidades diremos que el total de botellas utilizadas será igual, primero sumando unidades, 3 más 5 es 8 y 8 más 2 es 10. Pongo el 0, llevo 1, sumando las decenas, 3 más 1 es 4, 4 más 3 es 7 y 7 más 5 es 12. Entonces se tendrán que utilizar 120 botellas de capacidad máxima para vaciar exactamente los 3 barriles de vino. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos al último ejercicio, al ejercicio número 8. Y este nos dice: se desea confeccionar pulseras iguales, para lo cual se cuenta con 45 shakiras rojas, 75 shakiras verdes y 105 shakiras amarillas, de tal forma que cada pulsera cuente con igual número de shakiras y no sobre ninguna. Nos está pidiendo hallar la cantidad máxima de pulseras y la cantidad de shakiras por pulsera. Entonces, como nos están pidiendo confeccionar una cantidad de pulseras, esta cantidad de pulseras tendrá que ser divisor de la cantidad de shakiras de cada color. Y como estas shakiras de cada color tienen que ser utilizadas de forma exacta en cantidades iguales, entonces estamos hablando de divisores comunes. Y como nos están pidiendo hallar la cantidad máxima de pulseras, estamos en el caso del máximo común divisor. Entonces diremos que la máxima cantidad de pulseras se calcula hallando el máximo común divisor de las cantidades de shakiras de estos 3 colores.
Entonces, el procedimiento me dice alinear dichas cantidades. Entonces, contamos con 45 Shakiras rojas. También contamos con 75 Shakiras verdes. Y contamos con 105 Shakiras amarillas. Muy bien. Nosotros sabemos que el procedimiento para hallar el máximo común divisor es el siguiente. Se determinarán todos los factores primos comunes, solamente comunes. Entonces, comenzando por el factor primo 2, nos preguntamos si dichas cantidades son divisibles por 2. Y nosotros sabemos por criterios de divisibilidad por 2 que serán divisibles por 2 aquellos números en los cuales su última cifra sea un número par. Y como podemos ver, estos tres números, su última cifra es impar. Entonces, no serán divisibles entre 2. Entonces pasamos y probamos con el factor primo 3. Y nos preguntamos si dichas cantidades son divisibles por 3. Y nosotros sabemos por el criterio de divisibilidad por 3 que para que un número sea divisible por 3, la suma de todas sus cifras tendrá que ser divisible por 3. Entonces, sumándole las cifras al primer número, 4 más 5 es 9. Y si es divisible entre 3, pasamos a la siguiente cantidad. 7 más 5 es 12. 12 también es divisible entre 3. Y pasamos a la tercera cantidad, cuya suma de cifras es 1 más 0, 1. Y 1 más 5 es 6. También es divisible entre 3. Entonces, el 3 será factor primo común. Entonces, dividiendo 45 entre 3, eso me da 15. 75 entre 3, eso me da 25. Y 105 entre 3, eso me da 35. Muy bien. Continuamos probando con el factor primo 3. Entonces, sumando las cifras de la primera cantidad, 1 más 5 me da 6. Es divisible entre 3. 2 más 5 me da 7 y 7 no es divisible entre 3. Entonces el nuevo factor primo 3 ya no será un factor primo común. Entonces ya no se coloca. A continuación pasaremos a probar con el factor primo 5. Y como podemos observar, estas tres cantidades terminan en la cifra 5. Y nosotros sabemos que para que un número sea divisible entre 5, el criterio de la divisibilidad nos dice que este tiene que terminar en cifra 5 o 0. Y como terminan los tres en cifra 5, entonces será divisible entre 5. Entonces el 5 será un divisor primo común. Dividiendo 15 entre 5, eso me da 3. 25 entre 5, eso me da 5. Y 35 entre 5, eso me da 7. Y como podemos observar, estas tres cantidades son primos entre sí, es decir, PSI, ya que cuentan con un divisor común que es la unidad. Entonces, cuando llegamos a números primos entre sí, diremos que estos son los únicos factores primos comunes. Entonces diremos que el número máximo de pulseras a confeccionar se calcula como el máximo común divisor de las cantidades de Shakira de cada color, es decir, 45 Shakiras rojas, 75 Shakiras verdes y 105 Shakiras amarillas. Muy bien. Entonces, el máximo común divisor se calcula multiplicando los factores primos comunes, es decir, 3 por 5. Resolviendo esa multiplicación, me da que 3 por 5 es 15 pulseras confeccionadas como máximo. Muy bien. Además, nos está pidiendo cuántas Shakiras de cada color entran en cada pulsera. Entonces, eso se determina de la siguiente manera. Entonces, Shakiras de color rojo se calcula dividiendo la cantidad de Shakiras de dicho color, que es 45, entre el número de pulseras máximas halladas, que es 15. Y nosotros sabemos que 45 entre 15, eso me da 3 Shakiras
rojas por pulsera. A continuación hallaremos las shakiras verdes utilizadas por pulsera. Entonces ponemos shakiras verdes que se utilizan por pulsera. Se determina de igual manera dividiendo la cantidad de shakiras verdes, que es 75, entre la cantidad máxima de pulseras, que es 15. Muy bien. Y esta división me da 75 entre 15, eso me da 5. Y finalmente, hallando la cantidad de shakiras amarillas que van en cada pulsera, y esta se determina dividiendo el número de shakiras amarillas, que es 105, entre el número de pulseras máximas confeccionadas, que es 15. Y 105 entre 15, eso me da 7. 7 shakiras amarillas que entrarán en cada pulsera. Y como podemos observar, estas cantidades de shakiras de cada color que hemos obtenido son las cantidades que al final hemos obtenido para hallar el máximo común divisor, es decir, las cantidades que son primos entre sí. Y como observamos, en cada pulsera entran 3 shakiras rojas, en cada pulsera también entrarán 5 shakiras verdes, y además en cada pulsera también entrarán 7 shakiras amarillas. Así es que si no quieren hacer estas operaciones, directamente iríamos a la respuesta, ¿no? 3 shakiras rojas, 5 shakiras verdes y 7 shakiras amarillas por pulsera. Y finalmente, como nos están pidiendo la cantidad de shakiras que entra en cada pulsera, nosotros diremos que el número de shakiras por pulsera será igual a sumar las 3 shakiras rojas más las 5 shakiras verdes, ahí me da 8, y más las 7 shakiras amarillas. Y 8 más 7, eso me da 15 shakiras. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video estamos culminando el tema de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y antes de terminar, quisiera mandar un gran saludo a todos mis seguidores del Medio Oriente y de Asia, que se comunican conmigo por medio del Messenger y de mi fanpage, pidiéndome consejos para resolver sus dudas y problemas. Y como nos comunicamos en inglés, yo no me hago problema porque me ayudo con el traductor de Google. Entonces, para todos ellos les mando un fuerte abrazo. Entonces, chicos, no se olviden, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.